Buenas tardes, profesor y compañeros. El tema que les voy a explicar es sobre la unidad 10, que el subtema 10.4, que es sobre la programación dinámica probabilística en sus siglas PDP. Bien, la programación dinámica probabilística difiere de la determinística, en que el estado siguiente de la etapa no está determinado por completo por el estado y la política de decisión en la etapa actual. En su lugar, existe una distribución de probabilidad para determinar cuál será el siguiente estado. Sin embargo, esta distribución de probabilidad queda completamente determinada por el estado y la política actual de la decisión. En lo que se refiere a esta imagen, bien, de este diagrama, que es la estructura básica de la programación dinámica probabilística, CAS, SN, lo que tenemos acá, el número de estados posibles de la etapa n. Acá está, tenemos la etapa n, el estado. Estados posibles de la etapa n más 1. Acá están los estados posibles de Sn. Y etiquete estos estados en el tamaño, los estados en el lado derecho con 1, 2 hasta infinidades hasta llegar a S. El sistema cambia el estado y con la probabilidad de que sea 1, 2 o 3, dados que es n y la decisión y en la etapa de la decisión. Si el sistema cambia al estado i, si, la contribución de la etapa n a la función objetivo. Tenemos la contribución de la etapa n, tenemos la probabilidad. Cuando se expande la figura, esta, para incluir todos los estados de las decisiones posibles en todas las etapas, se obtiene como frecuencia, se le conoce que es un árbol de decisión, en el cual, si no es muy grande, proporciona de forma útil resumir las distintas posibilidades. Debido a la estructura probabilística, a la relación entre Fn de Sn y xn, y f asterisco de n más 1, entre paréntesis tenemos Sn más 1, necesariamente es más complicada que en el caso determinístico. La forma exacta de esta relación dependerá de la forma global de la función objetivo. Para ilustrar lo anterior, supongamos que el objetivo es minimizar. La función objetivo es minimizar la suma esperada de las contribuciones de las etapas individuales. En este caso, Fn de Sn y Xn representa la suma esperada de la mínima etapa de n en adelante, dado que a la etapa n el estado es Sn. Acá tenemos el estado. Y la política de decisión es Xn. Aquí tenemos nuestra política de decisión. En consecuencia, donde la minimización se toma sobre los estados factibles del valor de Xn más 1, de Xn más 1. Acá. Bien. Tenemos de Fn de Xn y Sn es igual a S de la suma de todas las probabilidades, que la probabilidad es 1, de la probabilidad de la contribución de la etapa n más la etapa n más 1, que es f asterisco n más 1 elevado a la probabilidad. Lo que tenemos aquí está aquí, que es la etapa n más 1. Esta de S1 es la contribución de la etapa, ya sea 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 6. Hasta S. Y Pi es la probabilidad de la decisión de Xn. Bien. Y tenemos que, como aquí la función es minimizar, tenemos que f asterisco n más 1 elevado a la i
a la probabilidad, que es la etapa n más 1, es igual a minimizar de fn más 1 por i, xn más 1. Y bien, aquí tenemos lo que significa cada siglas. Tenemos que este arbolito que vimos se puede representar en esta tabla de Sn y Xn. Bien, N mayúscula va a representar el número de etapas. N minúscula va a representar la etiqueta para la etapa actual, ya sea N1, N2, 3, 4, 5, infinidades. La etapa N. Bien, es que esto lo tomé del libro y esto lo tomé del sitio web. Y aquí le pusieron S, pero igual puede ser S mayúscula. La cambiamos para no. Bien, me salió algo grande. Es una N mayúscula. Bien, Sn, que es lo que tenemos acá, es el estado actual para la etapa N, que es lo que vimos anteriormente. Xn es la variable de decisión para la etapa N, que es la etapa N, pues es nuestra etapa actual. Y aquí vamos a tener nuestra variable de decisión. X asterisco n es el valor óptimo de xn dado de Sn de nuestro estado actual. Fn, entre paréntesis, tenemos a Sn, xn, es la contribución de la función objetivo de las etapas n, n más 1, n más 2, n más 3, que son todas estas, hasta llegar a la n. Si el sistema se encuentra en el estado Sn en la etapa n, perdón, la decisión inmediata es xn. Y en adelante se toman las decisiones óptimas. Tenemos de f asterisco n de Sn es igual a Fn de Sn, x asterisco n. Es decir, la contribución de la función objetivo actual es igual a esa contribución multiplicado por el valor óptimo de xn. Esta función siempre tendrá la forma de maximizar, porque aquí vamos a maximizar, o minimizar. Bien, vamos a analizar un ejemplo del libro. Bien, la determinación de holguras por rechazos. Esta compañía, la Heat and Mix Manufacturing Company, ha recibido un pedido para surtir un artículo de tipo especial. El cliente ha especificado los estándares de calidad tan rigurosos que es posible que el fabricante tenga que producir más de un artículo para obtener uno aceptable. El número adicional de este artículo que se producen en una corrida de producción que se le llama la holgura por rechazo. Es una práctica común incluir esta holgura por rechazo cuando se produce un pedido de un cliente y en este caso parece conveniente. Aquí pues nuestro cliente pues es muy especial y nos da ciertas especificaciones para fabricar el producto. Bien, el fabricante estima que cada unidad producida de este tipo tiene una probabilidad de un medio de ser aceptable y un medio de ser defectuoso sin posibilidad de corrección. Es decir,
que si producimos ya sea uno, dos, tres artículos, tiene la probabilidad del 50% ser aceptable y 50% de que se nos salga defectuoso y que ya no lo podamos corregir. En consecuencia, el número de unidades aceptables producidas en un lote del tamaño L tendrá una distribución binomial, es decir, que la probabilidad de producir 0 artículos aceptables en ese lote es de un medio. Los costos marginales de producción se estiman en 100 por una unidad, aunque sea esta defectuosa. En los artículos adicionales se desperdicia. Además, se incurre un costo fijo de 300 cada vez que se pone en marcha el proceso de producción para elaborar el artículo y se requiere una preparación completa de este mismo costo para cada corrida de producción subsecuente si el procedimiento de inspección revela que todo un lote no hubo una unidad aceptable. Bien, cada vez que nosotros fabriquemos los productos, que echemos a andar la máquina para fabricar un producto, vamos a tener un costo fijo de 300 pesos, ya sea que nos salga defectuosa o no. Bien, tenemos que el fabricante tiene un tiempo para realizar hasta 3 corridas de producción. Si al final de la corrida no obtiene un artículo aceptable, el costo adicionado y por la venta perdida y las multas es de 1,600 pesos. El objetivo de este problema es determinar una política sobre el tamaño del lote de las corridas de producción que se requieren de tal modo, que se minimice el costo total esperado por el fabricante. Bien, nos pasamos a la formulación de este problema, la formulación dinámica de este problema, programación dinámica probabilística. La etapa n es la enésima correa de producción, que n, por cuánto nos dieron la correa de producción, pues es 1, 2 y 3, porque en el problema nos indica que tenemos hasta 3 correas de producción. Aquí. Bien, xn es la variable de decisión y va a ser cuánto ya se decidió producir por cada una de las correas de producción. O sea, es decir, el tamaño del lote de la etapa n. El tamaño del lote de esta etapa va a ser representado por xn. Sn va a determinar los estados siguientes si obtuvo sí o no el producto aceptable. El número de productos aceptables por obtener es de 1 o 0 al iniciar la etapa n. Bien, asimismo, el estado de S1 es igual a 1 en la etapa 1. Si en los subsecuentes se obtiene al menos un artículo aceptable, el estado puede cambiar de Sn es igual a 0 porque pues ya obtuvimos el artículo y ya no vamos a gastar nada. Ya no tenemos que producir más porque pues ya producimos el artículo que tiene las especificaciones del cliente. Después de lo cual no se incurren en estos costos adicionales, lo que les comenté. Según el objetivo que se estableció para este problema es de que Fn de Sn, Xn es igual el costo total esperado de las etapas. Si en la etapa n el sistema comienza con un estado de Sn, que lo tenemos acá, que es 0, la decisión inmediata es xn, que es el tamaño del lote de la etapa, que aquí está, y en adelante se toman decisiones óptimas. ¿Qué es lo que queríamos al principio? Pues queríamos minimizar los costos. Y nos dan esta función, que es la que les mostré al principio en las diapositivas, que acá tenemos minimizar. Bien, nos dan la ecuación que dice f asterisco n de Sn es igual a minimizar xn, que representa xn, pues el tamaño del lote de la etapa n, por fn de Sn, xn, en donde fn por 0 es igual a 0,
porque pues como les comenté, pues si ya producimos el artículo, pues ya no tendríamos que echar otra vez a andar la máquina. Si se usa 100 como unidad monetaria, la contribución del costo de la etapa n es igual a k de xn más xn, independientemente del siguiente estado donde k de xn es una función de xn, tal de que k de xn es igual a 0, 1, 2 o 3. Bueno, si es igual a 0, si no echamos a andar la máquina, pues xn, el tamaño de nuestro lote, pues va a ser 0, porque pues no producimos ningún costo, ¿no? Y si producimos 1, 2 o 3, porque tenemos hasta 3 corridas, si xn, entonces aquí xn sería mayor que 0, porque pues ahí ya incurrimos un gasto. Por tanto, para Sn es igual a 1, tenemos esta grandísima función. Bien, por tanto, para Sn nos dan esta función de Fn de 1, xn es igual a k de xn más xn más un medio elevado a xn. Tenemos que esta es la contribución del costo de la etapa n. A ver, se los voy a ir cerrando. Tenemos esta figurita. Bien. Esta es la contribución del costo de la etapa n. Aquí lo elevamos a un medio. ¿Por qué un medio? Porque pues como les comenté tenemos la probabilidad de que sea aceptable o no, elevado a xn, que es el lote que se produció. Tenemos esta otra función de f asterisco n más 1 por 1 más un más 1 menos un medio elevado a la xn. Y tenemos esta última función de f asterisco n más 1 por 0. Esto prácticamente va a valer 0. Esto, lo que le estoy encerrando. Porque si no tengo que producir nada en la etapa siguiente, pues no me va a producir ningún costo. Esto sí que pues es 0. Pues ya no tenemos nada que producir, pues no va a incurrir ningún costo. Y nos da, por tanto, esta función de que es x, de que es, perdón, k de xn más un medio elevado al... ¿Por qué resumimos esto? Porque pues es lo mismo, viene siendo lo mismo de que la probabilidad de ser aceptado o no. Llegamos a la conclusión que nos da, debemos de tener esta ecuación. En caso de que pues, si no fuera 50 y 50, pues ya sí tendría que usar esta función. Bien, nos dan esta función porque pues les recalco, nos dan que un medio de ser aceptable y un medio de no ser aceptable, 50% defectuoso, 50% aceptable. Bien, elevado a la n por f asterisco n más 1 por 1, en donde f asterisco 4 de 1 es igual a 16. Bien, aquí nos muestran que la etapa 4, sin dado caso, claro, no tenemos no tenemos hasta 4 corridas, pero pues aquí nos lo ilustran. Que si llegamos a la etapa 3 y no producimos ningún producto aceptable, ya en la producida 4 ya no se va a producir nada, pero pues ya tenemos un costo
de 1.600 pesos. Aquí lo ponen a 16 porque estamos manejando unidad monetaria de 100. Es el costo terminal de no haber obtenido artículos aceptables. Bien, ya les comenté que es 16 porque se usan unidades monetarias de 100. Nos vamos a la estructura básica. Aquí se puede ver la imagen de la estructura básica de esta contribución. Esta estructura Esta es la estructura básica del problema de programación lineal de Hit and Miss Manufacturing 5. Tenemos el estado 1, puede ser 2, puede ser 3. El valor de Fn de x, xn es igual a la función que estaba acá. A esta función. Me parece que sí. Sí. A esta función de que x de que kxn más xn más un medio elevado a xn por por f asterisco n más 1 elevado a la 1. Tenemos nuestra decisión. Tenemos la función de que aquí nos está mostrando. Y tenemos de 1 menos un medio elevado a las xn, nuestra probabilidad de ser aceptable o de ser rechazado. Tenemos la contribución de la etapa de que es k de xn más xn de k de xn más xn, porque es lo mismo. Tenemos nuestra etapa, como bien decíamos, va de 0 a 1. Y pues esta función prácticamente todo daría 0. Porque, como les comenté, pues, porque si lo que tengo que producir en la etapa siguiente no produce ningún costo, pues todo esto vale 0. En cambio aquí sí incurre un gasto. Aquí sí. De 1, pues sería f asterisco n más 1 elevado a la 1. En consecuencia, la relación recursiva de los artículos de la programación dinámica es f asterisco 1 por 1 es igual a minimizar nuestros tamaños de lote de kxn más 1 elevado a xn de f asterisco más 1 elevado a la 1 para nuestro estado 1, 2 y 3. Tenemos el procedimiento de la solución. Vamos a checar. Aquí les puse. Bien, procedimiento para los cálculos de la solución de esta recursiva en resumen de la siguiente manera. Bien, tenemos el cuadrito que les mostré acá, está. Bien, lo tenemos acá. De S3 de X3 tenemos nuestra función arriba. Función de F3 de 1 x3 es igual a k de x3 más x3 más 16 multiplicado por un medio elevado a la x. Bien, tenemos acá la cantidad de producir. Tenemos de 0 hasta el 5. ¿Cómo sabemos qué tanto vamos a producir? Bueno, como esta es la función que tenemos aquí. A ver, voy a copiar esto. Aquí está más grande, miren. Esta función que tenemos aquí es una función convexa.
es decir, que va como una U. A ver, no puedo dibujar, ¿no? A ver, bueno, tenemos nuestra función que va así, como una U, de manera positiva. Así va. Si lo pasamos a un programa que se llama Máximo, tendríamos, aquí está, aquí tenemos nuestra función de las etapas de x, 1, hasta 10. Eso de 10 lo pusimos así a manera del azar. De azar no, pues no podemos proceder hasta 10, claro. Tenemos que nuestro mínimo costo sería de 3 a 4. Y si seguimos produciendo, claro, se va a seguir aumentando, pero como el problema indica minimizar, pues solamente nos detendríamos hasta acá, porque hasta el 5, hasta producir 5, porque pues es la mínima. Esa es donde pues yo considero que es la mínima para producir. Por eso tenemos hasta 5 y en este caso, aquí, en el siguiente cuadrito me paso ya, tenemos hasta 4, porque la función es convexa y aquí se cambió. Ya el costo no es 16, el costo es 8, es lo mínimo. Y se recorrió a esto, a 4. Bien explicado eso, creo que nos pasamos a esto. Eh, como, como les indiqué, en este caso de 0, pues como no se obtuvo ningún artículo, pues todo el costo es 0. No echamos a andar la máquina, nada. Y aquí como si echamos a andar la máquina, sí hay que obtener estos resultados. ¿Cómo los vamos obteniendo? Bien, es fácil. En este caso de 0, vamos a sumar. A ver, a ver. Ujú. Nuestra contribución de la etapa, que es 0, la producción de los lotes que hicimos, más el costo, que es 0, y más 16. Porque pues ahí no hubo ninguna probabilidad de que hubiera artículos, ¿no? Aceptables. Y el costo que nos da, nuestro costo de nuestra pérdida por venta sería de 1600. ¿Por qué nos manejamos así? Porque ya les comenté que usamos eh, múltiplos de 100. En el segundo caso, bien, vamos a poner 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos n, que son 3 corridas, más n4 de 1, de que pues nuestro x3 aquí es 1, que es lo que estamos produciendo, más 16. ¿Por qué 16? Pues porque es nuestro costo, ¿no? 3 porque es nuestro costo de producción. Perdón, aquí me confundí. 3 es porque es nuestro costo de producción. Aquí lo indica, ¿ve? Eso es nuestro costo fijo de producción. Aquí está. N4 porque pues es lo que estamos produciendo. Más 16 por un medio. ¿Por qué por un medio? Pues porque ya les comenté, es un medio de ser aceptable o un medio de no ser aceptable. O sea, es lo mismo. Elevado a xn. A xn que es nuestro tamaño de lotes de esta etapa. Y nos daría 12. Seguimos igual acá. 3, que es nuestro costo fijo. Nuestro costo fijo. Más nuestro tamaño de lote. Más 16, que es las multas por no producir bien el artículo por un medio elevado a el tamaño del lote.
Y así nos vamos igual para esta, 3 más el tamaño del lote más el costo para echar a andar la máquina más el tamaño del lote más nuestras multas, multiplicado por un medio, que este medio es elevado a nuestro tamaño de lote. Y así obtenemos todos estos datos. Bien, espero que les haya quedado claro. De hecho, voy a subir el archivo. Bien, tenemos que este FNX es nuestro costo mínimo que nos van a dar estos resultados, que es 8. 8, ¿por qué? Porque pues aquí el costo mínimo está entre estos dos. 8. Bien. X en X1 de N es que si no hemos llegado a producir lo aceptable y hemos llegado a la corrida 3, vamos a minimizar este costo. Es la cantidad que podemos producir, ya sea de 3 o 4. Nos pasamos a la etapa N2 porque tenemos 3 corridas. Tenemos a la etapa N es igual a 2. Y tenemos lo mismo de 0. ¿Por qué sigue pareciendo 0? Pues porque no tenemos ninguna corrida igual de 0 a 1. Tenemos... les comenté, se eliminaba el 5 pues porque aquí, por ejemplo, de igual modo si lo ponemos en esta maximizar, pues ya del 4 en adelante, como acá, ya elevaba el costo y lo que queremos es minimizar. Así que por eso se eliminó el 5. No es la misma de acá, pero es similar. Les comento. Bien. Nos pasamos a la etapa de N2. En esta etapa viene siendo lo mismo que anteriormente hicimos. En la etapa 0 es el tamaño del lote más 0 más 8. ¿Por qué 8? Pues aquí está el costo mínimo el tamaño de la etapa 3. Tenemos de 1, tenemos 8. Nuestro costo por echar a andar la máquina más el tamaño del lote más 8. Les comenté que 8 cambia porque pues ahora ya no es nuestro costo mínimo como nuestro gasto, más bien un gasto de producir, de echar a andar, de producir tantos lotes y que ninguno saliera defectuoso. Por la probabilidad de un medio, ya les comenté que 50% será aceptable y 50% no será aceptable elevado al tamaño del lote. Y eso nos da 8. Igual va lo mismo acá. 3, que es el costo por echar a andar la máquina, más el tamaño del lote por el mínimo de nuestras multas, etcétera, que es 8. mm, Multiplicado por un medio elevado a nuestro tamaño de lote. Y así vamos haciendo hasta llegar al 4. Miren, 3 más el tamaño del lote más el 8 multiplicado por la probabilidad de ser aceptable de 50 y 50 elevado a Q22, que la celda Q22, que es el tamaño del lote. Bien, aquí tenemos que costo fijo, que nuestro costo mínimo es 7. Por ejemplo, aquí tenemos que nuestro costo mínimo es 8. Lo que podemos producir es de 3 o 4 lotes, ¿no? Lo que podemos producir es de 3 o 4 productos. Aquí tenemos en N2 que nuestro costo mínimo es 7 y lo que podemos producir es de 2 o 3 productos, unidades en este caso. Así lo maneja Libre. Y bien, tenemos por último la etapa es igual a 1, la etapa N que es igual a 1. Aquí ya no colocamos 0 porque pues ya bien,
Aquí pues como no hemos echado a andar la máquina, no tenemos ninguna probabilidad de obtener algún lote con las características del cliente en la etapa inicial, uno. Pues aquí no se le coloca. Aquí comenzamos con uno. Y bien, para sacar estos resultados, pues es el mismo procedimiento del anterior, del cero, que es igual a el número de lote más el costo, pues es cero, más 7, que es el costo mínimo total de producir ya sea dos o tres artículos. Y en la segunda de uno tenemos que es el costo de echar a andar la máquina de 3 más el número de tamaño del lote multiplicado por 7 porque es el costo mínimo del anterior multiplicado por un medio elevado al tamaño del lote y esto nos da 7 medios. Seguimos lo mismo hasta llegar a 3. ¿Por qué 3? Porque fuimos disminuyendo. Porque como bien le comenté, nuestra curva convexa va del 0 al 3 porque pues hasta el 3 tenemos nuestro costo mínimo y si seguimos produciendo pues va a ser más, se va a elevar nuestro costo y pues lo que queremos como les comenté es minimizarlo, no elevar, pues, pues a nadie le conviene hacer costos máximos en este caso y perder, ¿no? Y bien, hasta aquí llegamos a la 4, perdón. Si tenemos hasta el costo mínimo 4, que es el costo de echar la máquina más el número de lote más 7, que es el costo mínimo multiplicado por un medio elevado al número de lote. Aquí tenemos que nuestro costo mínimo es de 6 3 cuartos y nuestra cantidad de producir es de 2. O sea que si nosotros producimos 2 artículos, tenemos un costo mínimo y tenemos la probabilidad de obtener 2 artículos que cumplan con las características. Espero que lo hayan entendido. Tenemos la etapa inicial. Vuelvo a recapitular. Costo mínimo, lo que podemos producir. Y esto es nuestro costo mínimo. Costo mínimo es de 7. Lo que podemos producir es de 2 o 3 artículos. Costo mínimo es de 6 3 cuartos y lo que podemos producir es de 2 artículos. Y fin, llegamos a la política óptima, que portando la política óptima es producir 2 artículos en la primera corrida de producción. Si ninguno fuera aceptable, entonces habría que producir 2 o 3 artículos en la segunda corrida. Si ninguno resulta aceptable, entonces se producían 3 o 4 artículos en la tercera corrida y el costo total esperado es de 675. Aquí está lo que les comentaba. En la primera corrida es producir 2 artículos. Aquí está, producimos 2 artículos, tenemos un costo mínimo. Segunda corrida habría que producir 2 o 3 artículos. Aquí está, 2 o 3 artículos, que es el costo mínimo. Nuestros artículos a producir, nuestro tamaño de lote y nuestros costos mínimos es de 7, claro. Y en la tercera tenemos que 3 o 4 artículos en la tercera. 3 o 4 artículos en nuestra tercera corrida. Y tendríamos que el costo total esperado es de 675 pesos. Y pues así quedaría nuestro problema de la determinación de holgura por rechazo de la empresa, de esta compañía, perdón. Eso sería todo por mi parte y si tienen alguna duda lo comentan. Okay. Gracias por su atención.